¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto y agradeciendo que están atendiendo este audiolibro que les repito con mi mejor intención, primero para aquellos que están estudiando medicina, que tengan algo muy claro respecto a una gran cantidad de trastornos del ser humano, que es lo que van a combatir y que van a tratar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, como les comenté en este capítulo, el principio, digamos, una gran cantidad de la parte del organismo que está afectado. Vamos a empezar con unas fobias. ¿De qué se tratan las fobias, no? Por ejemplo, una fobia específica o simple, normal. ¿Qué es una fobia? Es un miedo intenso y progresivo, o ansiedad por un determinado objeto, animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real. Esa es la realidad, ¿no? Miren, el detonante de este trastorno es básicamente estar en un lugar donde se es difícil escapar. O sea, por ejemplo, entre multitudes, puentes, o estar solo o sola en un exterior. Por ejemplo, ustedes pueden tener fobia a la sangre, a las inyecciones y otros procedimientos médicos. También a ciertos animales también, exactamente. Luego, espacios, por ejemplo, también encerrados, ¿de acuerdo? También, pues puede tener fobia, por ejemplo, por volar, también, que se vaya en un avión, también, no sé, también por lugares altos, insectos o arañas también, o relámpagos inclusive, ¿no? Miren, miedo o ansiedad es mucho más fuerte que la amenaza real. O sea, se pueden experimentar, no sé, una sudoración excesiva, tener problemas para controlar los músculos o las acciones, o también una frecuencia cardíaca rápida. Los exámenes que tienen que realizarles, si ustedes tienen este problema, por ejemplo, por ejemplo, antecedentes. O sea, si tienen antecedentes de las fobias y obtener una descripción del comportamiento de parte suya, o sea, no de su familia o de sus amigos. Lo que hay que hacer en este problema de fobia, una psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual nos ayuda a cambiar los pensamientos que causan el miedo. El tratamiento basado, por ejemplo, en la exposición, esto quiere decir imaginar partes de la fobia partiendo de la menos temida a la más temida, por ejemplo, ¿no? También se puede exponer al paciente gradualmente a su miedo, es muy importante, de la vida real para ayudarlo a superarlo. Las clínicas para los casos de fobias y la terapia de grupo, las cuales ayudan, pues no sé, a las personas, o sea, con fobias en común, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el miedo a volar, tienen miedo a subir a un avión, ¿de acuerdo? Bien, por lo pronto se administran sedantes, número uno, que solo se deben tomar bajo la dirección de un médico. Recetará una cantidad limitada de estos fármacos, porque o se deben usar todos los días, solamente por ejemplo, no se deben usarlos todos los días, o solamente cuando los síntomas, por ejemplo, sean muy graves, o cuando, por ejemplo, están a punto de exponerse a algo que siempre desencadena los síntomas, ¿de acuerdo? Hay otra fobia, o sea, la fobia social. ¿De qué se trata una fobia social? Pues es un miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar al escrutinio y o sea, que los que lo van a juzgarla por parte de los demás. Como no sé, puede suceder en fiestas o involucrar el escrutinio, o sea, por ejemplo, en fiestas u otros eventos sociales, por ejemplo, ¿no? Es común
que reaccionen, por ejemplo, con rumorizarse y tengan dificultad para hablar. No se le pueden producir náuseas, sudoración profusa, temblores, muy ansiosas y tímidas en situaciones sociales diarias, por ejemplo. Un miedo intenso, de acuerdo, persistente y crónico de ser vigiladas o vigilados o juzgados por los demás. También un miedo intenso, por supuesto, persistente y crónico de ser vigiladas, como les digo, y juzgadas por otros. Es muy importante esto. O hacer cosas que les hagan, por ejemplo, sentirse avergonzadas o avergonzados. Se preocupan, no sé, durante días, ¿de acuerdo? O semanas inclusive, antes de alguna situación a la que le temen. Este miedo puede volverse tan intenso que interfiere con el trabajo, por ejemplo, en el colegio y otras actividades ordinarias. Puede dificultar hacer y conservar amigos. Igualmente, evitan asistir, por ejemplo, a fiestas y otras reuniones sociales, a comer, beber y escribir en público. También conocer, por ejemplo, nuevas personas, o hablar en público, por ejemplo. Inclusive utilizar, por ejemplo, los baños públicos, además, inclusive. Lo que tiene que hacer esto, se debe realizar una terapia cognitiva conductista, ¿de acuerdo? Una desensibilización sistemática o la terapia de exposición, no sé, el juego de roles y modelos a seguir, además de sedantes vigilados por el médico, por supuesto, ¿no? Bueno, vámonos a otro trastorno, un hematoma subdural. El hematoma subdural es una acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro, o sea, el dura madre, y la superficie del cerebro también. ¿A dónde de dónde viene esto? Se procede, por ejemplo, de un traumatismo craneal menor o grave. Medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, como la warfarina o el ácido acetil salicílico, también un consumo prolongado de alcohol, el alcohol, ¿verdad? Acciones médicas que provocan que su sangre, por supuesto, no coagule correctamente. También puede proceder por un traumatismo craneal repetitivo, no sé, como derivado de las caídas, ser muy joven o de muy avanzada edad, abuso infantil inclusive, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Un lenguaje confuso, ¿de acuerdo? O mal pronunciado. Dificultad con el equilibrio o la marcha, dolor de cabeza, falta de energía o confusión, convulsiones o pérdida del conocimiento, náuseas y vómitos, una debilidad o entumecimiento, problemas visuales también, fontanelas abultadas del bebé, cuando se presenta un bebé, unas suturas separadas del mismo, por ejemplo. También por ejemplo, una dificultad, por ejemplo, en la alimentación. También pueden presentarse, no sé, convulsiones, llanto agudo, irritabilidad, aumento del tamaño de la cabeza también, ¿no? Aumento, por ejemplo, eso en términos de pequeños, de bebés, aumento, por ejemplo, de la somnolencia o letargo, vómito persistente. ¿Cuáles son los exámenes que les deben realizar inmediatamente? Y son muy de inmediato, sobre todo por si se presentan los síntomas que les he mencionado. Por ejemplo, además de estudio imagenológico del cerebro, como no sé, una tomografía computarizada o una resonancia magnética también. Ya en caso dado, y si así lo determine el médico, pues una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Pues porque un tratamiento craneal puede llevar a la muerte. Porque puede hacer una cirugía de emergencia. Es muy importante lo que haga el médico.
Vamos a utilizar un cambio de tema. Por ejemplo, en el cirujano, el digestivo, el aparato digestivo. Estoy hablando de abdomen, boca, dientes, de garganta, de faringe, de esófago, de estómago, intestinos y el ano. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con ano, con papila hipertrófica. Dentro del ano existe una línea de papilas formada por entre 10 y 15 bolsitas. ¿Qué pasa? Se inflama, ¿de acuerdo? Se padece cosa. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Cuál es el detonante de esto? ¿Qué es lo que provoca esto? Por eso es que se quedan en esas papilas. O sea, un dolor, por ejemplo, entre 20 y 30 minutos después de defecar. También se puede producir una dilatación anal de forma periódica. Se pueden utilizar pomadas o supositorios en caso dado. En algunos casos se va a tener que realizar una cirugía o que también puede ser recomendada. El médico que los trata seguramente les va a recetar algo apropiado para un mal, un trastorno que no es muy grave, por ejemplo, ¿no? Otro trastorno que es, por ejemplo, en lo que tiene, se refiere al azúcar, o sea, la lactosemia, la galactosemia. Eso se refiere a la glucosa y a la galactosa. Esta es una enfermedad hereditaria, básicamente, causada por una deficiencia enzimática y se manifiesta ¿con qué? Con incapacidad de utilizar el azúcar, simplemente galactosa, o sea, la incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa, lo cual provoca básicamente una acumulación de dentro del organismo, produciendo lesiones en el hígado y el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas? La convulsión, insuficiencia hepática y aumento del tamaño del hígado que no funciona adecuadamente. También se pueden presentar trastornos en la sangre que pueden causar choque o la muerte hipoglucemia y también altos niveles de amoníaco, o sea, que pueden llevar inclusive al coma. También se pueden presentar, por supuesto, cataratas, sobre todo a temprana edad. O sea, un retraso mental leve o retrasos en el aprendizaje, por ejemplo. Problemas y retrasos en el habla, ataxia, por ejemplo, lo que yo les he comentado mucho, el andar inestable. Unos retrasos en el crecimiento, ausencia de periodos menstruales en las niñas. También se puede presentar, por ejemplo, un retraso mental, una capacidad intelectual, afectación del lenguaje, no sé, problemas motrices, dificultad en motricidad amplia y fina. También se puede presentar temblor, ataxia, dismetria, cataratas, fracaso hepático, que ese sí es grave, por ejemplo. Un déficit inmunitario con tendencia, por ejemplo, al sepsis, con coli. También, no sé, un fallo ovárico prematuro. Mire, la galactosemia tiene efectos ovotóxicos que atenúan. Una disminución de la densidad ósea también. De manera rutinaria, por ejemplo, los bebés son examinados para ver si presentan galactosemia. Y es entonces cuando se diagnostica precisamente la enfermedad. La prueba de galactosemia es una prueba de sangre. O sea, inclusive se puede utilizar el talón del bebé. O sea, o un análisis de orina que busca 3 enzimas que son necesarias para cambiar la galactosa en glucosa, o sea, azúcar que el cuerpo utiliza pues, para producir energía.
También se puede hacer una prueba de Beutler. Beutler es el recién nacido, se somete a un cuidado con o sea, la inactivación del calor, transfusión o deficiencia también, ¿no? En el G6PD, de acuerdo. Entonces, bueno, otro trastorno es el abdomen con síndrome de abdomen agudo. O sea, no es quirúrgico, pero sí es delicado. Si bien el término abdomen agudo, o sea, se refiere, o sea, a variables de localización y tiempo de evolución, en realidad traduce, por ejemplo, un síndrome caracterizado por dolor abdominal, ¿de acuerdo? Signos de, por ejemplo, de reacción peritoneal y efectos sobre el estado general. Particularidades que obligan, por ejemplo, a la realización de una intervención quirúrgica, desgraciadamente. Esto es importante, es diagnosticar causas, sobre todo, y asegurar la cirugía, ¿de acuerdo? Un síndrome de abdomen agudo, lo puede identificar muy bien el médico. Otro trastorno es el abdomen agudo, quirúrgico, síndrome hemorrágico. O sea, es un síndrome hemorrágico del abdomen, ¿de acuerdo? Miren, es un síndrome dado por la aparición de violentos dolores abdominales, contractura más o menos evidente de la pared abdominal y trastornos de la peristalsis intestinal acompañados, por ejemplo, de afectación profunda, ¿de acuerdo? Este, eh, del estado general, básicamente, como desasosiego, fácil, o sea, una fasis hipocrática y fenómenos de colapso, por ejemplo, ¿no? Es una situación clínica que se presenta, no sé, como una molestia abdominal aguda, cuyo síntoma principal es el dolor que sugiere, no sé, una enfermedad que pone en peligro la vida del enfermo y que por ese motivo casi siempre debe resolverse mediante una intervención quirúrgica, o sea, de emergencia básicamente. El periodo inicial se caracteriza, por ejemplo, por un síndrome simpático genético dado por, no sé, por la anorexia, epistacrea, náuseas, vómitos también. Mire, si aparece, por ejemplo, shock, si se aparece el shock, en este periodo es neurogénico y dura muy poco tiempo. Neurogénico y dura poco tiempo, ¿de acuerdo? El periodo de estado se debe a qué? Al desarrollo de la patología orgánica que lo motiva, dando especificidad, o sea, especificidad sindrómica, como por ejemplo el inflamatorio visceral, el perforativo, hemorrágico, exclusivo, inclusive el mixto, ¿de acuerdo? El periodo final se caracteriza por el síndrome general tóxico infeccioso, que puede, por ejemplo, manifestarse con o sin shock a causa de la peritonitis, sobre todo generalizada, ¿no? Tiene que acudir al sitio de la información en trastornos. Es variable, por ejemplo, de localización y tiempo de evolución. Los síntomas son, por ejemplo, el dolor abdominal, signo de reacción peritoneal y efectos sobre el estado general, por supuesto, manifestaciones de irritación peritoneal, pueden cursar con íleo paralítico, fiebre y leucocitosis. Esto procede básicamente a través de, o sea, el detonante de esto puede ser una porfiria, saturnismo, intoxicación, por ejemplo, por plomo, o fiebre mediterránea familiar. También puede proceder, no sé, una epilepsia abdominal, angiodema, enfermedad por arañazo de gato, también una cetoacidosis diabética, pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, no sé, vasculitis, endometriosis, también un infarto del miocardio también.
peritonitis primaria, no sé, algunas infecciones, algunos trastornos hematológicos, por ejemplo, el hipertiroidismo, son también clásicos, ¿no? Son otras condiciones patológicas que pueden producir dolor abdominal distinguible, de un abdomen agudo. Otro trastorno mencionado, por ejemplo, es el abdomen agudo no quirúrgico. Es contrario al anterior. Es un síndrome, básicamente, de abdomen agudo que no es quirúrgico. Es un síndrome caracterizado por dolor abdominal, signos de reacción peritoneal y efectos sobre el estado general. El dolor abdominal intenso y las manifestaciones de irritación peritoneal puede cursar con íleo paralítico, con fiebre y leucocitosis. Desgraciadamente también está nombrado como para una cirugía, básicamente, ¿no? ¿No acaso, por ejemplo, otro trastorno que es clásico, es el apendicitis, que es muy común? Miren, la apendicitis como ejemplo, es una inflamación del apéndice, ¿de acuerdo? El cual se ubica en el ciego, o sea, la porción donde comienza el intestino grueso. Es un dolor no migrante, fosa ilíaca derecha, anorexia, náusea y vómitos. Y por supuesto, definitivamente es una cirugía, ¿no? Casi de inmediato. Antes de que se produzca un sepsis o algo así, pues, una cirugía, ¿no? Luego les voy a tratar un poco más el apendicitis. Pero pues de una vez, ¿no? Sí, mire, el apendicitis, vamos a saber. Se refiere, por ejemplo, a un cuadro grave de emergencia, de una emergencia médica, caracterizado por ejemplo, síntomas y signos localizados en el abdomen, número uno, que hacen sospechar la existencia de una enfermedad severa que afecta a alguno de los órganos intraabdominales. Mire, las razones infecciosas o inflamatorias son fenómenos de obstrucción intestinal también, como el detonante de todo esto, ¿no? No sé, un traumatismo o neoplasias también, por ejemplo, como apendicitis aguda, colesticitis aguda, una úlcera péptica aguda o complicada, o también con una enfermedad diverticular, que pueda ser complicada, definitivamente, ¿no? Entonces, miren, luego también, ¿cómo se puede? Otro detonante de esto, una isquemia intestinal aguda por trombosis mesentérica. También por una obstrucción intestinal aguda, no sé, con bridas postoperativas, no sé, cuerpos extraños y muchas más, ¿no? Una hernia estrangulada, por ejemplo, ¿no? También puede ser, por ejemplo, en traumatismo abdominal complicado, incluyendo, por ejemplo, un traumatismo renal y traumatismo de vejiga. Puede producir también o producto de un cáncer digestivo complicado. Un vólvulo intestinal, por ejemplo, un embarazo ectópico complicado también. También otro detonante, el divertículo de Meckel, la colecistitis litiásica, la colecitiasis complicada. Causas menores frecuentes, por ejemplo, son generalmente no quirúrgicas, es la cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Un síndrome, digamos, urémico, en insuficiencia renal crónica. También inclusive la porfiria, una crisis de colon irritable, anemia hemolítica, fiebre mediterránea familiar, la hepatitis, por ejemplo, aguda, la pancreatitis aguda, la gastroenteritis aguda también, o también la ruptura del folículo de GR. O sea, es una infección del tracto urinario. También se va a producir una dismenorrea,
Puede producirse también, no sé, un infarto agudo del miocardio, una neopatía aguda, salpingitis aguda. Bueno, la verdad, si ustedes ven estos signos y síntomas básicos, inmediatamente al médico, inmediatamente para que lo coopere, ¿no? Para que resuelva. Es un problema complicado, pues, sobre todo la sepsis que se puede producir cuando se rompa el apéndice, porque entonces va- es algo problema grave dentro del el organismo del paciente. Pero, mire, una apendicitis, ¿cómo se presenta? Apendicitis. Es una presentación más frecuente, por ejemplo, el enfermo no se baja de peso y presenta disposiciones con aumento en su contenido líquido, o sea, diarrea o disposiciones blandas, con alimentos no digestivos, la lietería, y aumento de la cantidad de grasa, una esteatorrea. Frecuentemente se asocia, por ejemplo, a distensión abdominal. Una apendicitis alrededor del estómago, por ejemplo, el estómago se va a producir un adelgazamiento del revestimiento interno de la pared del estómago y la pérdida de células glandulares en dicho revestimiento, los cuales, por ejemplo, emiten sustancias que ayudan básicamente con la digestión. ¿Cuál es el detonante de esto? Es una infección por la bacteria Helicobacter pylori y por ciertas afecciones autoinmunitarias. Bueno, vamos a otro trastorno, una boca. Vamos a ir con la boca. La gingivitis, ¿de acuerdo? Es una enfermedad bucal generalmente bacteriana, que provoca inflamación y sangrado de una de las encías, causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre los dientes. También, mire, para gingivitis, úlcero necrotizante aguda, un aliento, o sea, es un aliento, en términos de síntomas, su aliento es un putefacto, de alguna manera, muy, muy, muy mal oloroso, ¿no? Es un tejido gingival necrosado y hemorragias espontáneas severas. ¿Cuáles son los detonantes básicamente de todo esto? Primero, una placa dental, factores sistémicos, medicamentos, malnutrición, no sé, por placa, un origen bacteriano, un origen viral inclusive, con origen fúngico, también puede tener un origen genético. Eso es importante, ¿no? Bueno, otra boca con leucoplasia, ese es un trastorno, es muy especial. La leucoplasia es causada, por ejemplo, por el consumo de tabaco. Ya dejen el tabaco. Luego, manchas blancas en las membranas mucosas de la cavidad oral, incluyendo, por ejemplo, la lengua. También otras áreas del tracto gastrointestinal. Se pueden presentar también, no sé, las vías urinarias y los genitales también van a manifestar efectos de esto, ¿no? Miren, una boca con leucoplasia es un síntoma o es un signo característico por el mal aliento o el olor de la boca. ¿Por qué? Pues porque la higiene es escasa, la higiene bucal es escasa, ¿de acuerdo? O es muy mala higiene bucal. También puede ser posible por un cáncer de pulmón o gastritis crónica. Lo que tiene que hacer con esto es eliminar el sarro y la placa bacteriana. O sea, tratar las piezas dentales con caries o extraer las piezas que tienen un mal estado, ¿no? También se puede, la recomendación es, por ejemplo, usar una seda dental, un cepillado dental frecuente, masticar chicle sin azúcar, por supuesto, un enjuague bucal, evitar el tabaco, alcohol y café, básicamente, ¿eh?
Otro problema, otro trastorno que anda por ahí en la boca es porque la boca con periodontitis. Periodontitis, ¿de acuerdo? Periodontitis. Cuando una boca tiene esto, o sea, se llama básicamente la piorrea. Es una enfermedad crítica e irreversible que puede cursar con una gingivitis inicial para luego proseguir con una retracción gingival y pérdida del hueso. ¿Cuáles son los síntomas? Pues no sé, mal aliento, número uno, dolor al masticar, sangrados abundantes, y no se contagia para dar un beso, ¿eh? Por beber el mismo vaso o no sé, por medio de la saliva, no se contagia. Al principio puede manifestarse por una ligera inflamación gingival, por supuesto, consagrado discreto de las encías al cepillarse los dientes y un cierto grado de tumefacción y enrojecimiento de las encías, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer con esto del doctor es un raspado alisado radicular. Utilizar también, por ejemplo, amoxicilina, un ácido clavulánico a dosis altas, ácido clavulánico a dosis altas, y también amoxicilina, que es un antibiótico, para atacar inmediatamente una boca que tiene periodontitis, ¿ok? Luego, por ejemplo, una boca que tiene papilomatosis bucal, florida, así se llama. Una boca que tiene papilomatosis bucal florida. Es una rara afección, por ejemplo, de la mucosa bucal que se haya constituida, por ejemplo, por múltiples formaciones confluentes no sé, que se proyectan en forma exuberantes, o con una ancha base de implantación, tiene el aspecto de una coliform más o menos. Ya el médico lo va a decir qué hay que hacer con eso. Por ejemplo, un cólico de colecistitis. Vámonos ya al estómago. Cólico con colecistitis. Es un dolor en región de cuadrante superior derecho, ¿de acuerdo? El cual puede ser, no sé, de moderado o intenso. Un timo cólico o punzante. El dolor, por ejemplo, aumenta con la ingesta de alimentos, o sea, muy condimentados, irritantes, grasas y colecistoquinéticos, por ejemplo, el café, el chocolate también. Y disminuye con la deambulación y el ayuno, básicamente. Este dolor puede irradiar, por ejemplo, a la espalda, ¿de acuerdo? O hacia el hombro derecho. La intensidad del dolor y la duración no es proporcional, no sé, al grado de lesión o afectación. Puede acompañarse, no sé, de náuseas, vómitos e inquietud. En caso, por ejemplo, de infección, suele aparecer fiebre, no siempre, pero sí puede aparecer fiebre, un malestar general, no sé, una ictericia, por ejemplo, no siempre está presente, ¿no? Por ejemplo, la coloración amarilla típica de la piel y las membranas en la ictericia. No siempre le va a aparecer. O sea, se acompaña de orinas más oscuras y de heces blandas de color claro. ¿De acuerdo? Miren, un colon con litis ulcerosa, un colon con colitis ulcerosa, es una enfermedad inflamatoria del colon. Ese es más delicado. O sea, el intestino grueso, ¿de acuerdo? Y del recto también, por supuesto, al final de todo. La afección inicia siempre, por ejemplo, en el recto. ¿Cómo? A través de diarrea, por ejemplo. Inclusive algunas ocasiones con sangre. Y con frecuencia dolor abdominal, ¿de acuerdo? Un sangrado rectal intermitente, presencia de pus en las heces, por ejemplo, un dolor abdominal cólico, generalmente en hipogastrio y flancos, junto con tenespo, ¿de acuerdo? Fiebre, diarrea y taquicardia también. Esto, mire, lo que hay que hacer, lo que debe hacer es una endoscopía digestiva baja, ¿de acuerdo? Con toma de biopsias. ¿Ya? Se va a poder observar seguramente evidentes signos inflamatorios, como por ejemplo enrojecimiento mucoso,
ulceraciones, presencia de moco, por ejemplo, otra cosa, el material fibroide y los llamados pseudopólipos, o sea, la presencia de abscesos crípticos, ¿de acuerdo? También, mire, esta posible enfermedad es básicamente autoinmune. ¿Para qué? No hay cura en realidad, ¿eh? Antes, sobre todo antes de los 40 años. Se puede, se puede ayudar el médico para ustedes una transfusión sanguínea. O sea, les van a hacer transfusiones sanguíneas. ¿Para qué? Pues para corregir la anemia. También se van a utilizar antiinflamatorios o inmunoreguladores. El ácido 5-aminosalícico. También se puede utilizar la sulfasalacina, la mesalamina o la mesalacina. También otra cosa, el proctocolectomía. Y otra cosa que se puede utilizar es la anastomosis ileoneal. Bueno, ya el médico va a saber qué es lo que se puede hacer en esta colitis ulcerosa. Otro problema, otro trastorno es el colon, fíjense, colon irritable. Es un síndrome de colon irritable. El colon irritable, básicamente, es una colitis funcional. Neurosis intestinal es una enfermedad digestiva, crónica, de origen desconocido y que afecta de manera desigual a un amplio porcentaje de población. ¿Cuáles son los síntomas? Molestias o dolor abdominal, diarrea, despechos diarréicos, estreñimiento crónico en ocasiones, alternados y en otros con solo uno de estos síntomas y sensación de plenitud. Hipersensibilidad o cualquier distensión abdominal producida por gases o alimentos irritantes. ¿Cuál es lo que le va a producir los efectos de todo esto? Una pérdida de peso, inicio, por ejemplo, de síntomas después de los 50 años, historia familiar de cáncer de colon o colitis ulcerosa, presencia de fiebre, sangrado rectal, síntoma de predominio nocturno, por ejemplo, historia personal, por supuesto, de pólipos de colon. ¿Cuáles son las pruebas que les van a hacer? Una leucograma completo, una velocidad de eritrosedimentación, por ejemplo, pruebas de función tiroidea, guayaco, es una prueba médica, en heces, por ejemplo, enema opaco, ¿de acuerdo? Enema opaco, colon por enema, ese es de importante. Una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía también, inclusive. Miren, el estrés, la ansiedad emocional o la depresión suelen empeorar los síntomas. Un intestino irritable con hipersensibles, por ejemplo, son el gluten de trigo, la cebada, centenos, levaduras, leche, grasas y alcohol, evítenlo. Digo, para que no se compliquen las cosas. Por ejemplo, la cáscara en polvo de psyllium, o sea, el magnesio, aguas minerales, la domperidona o similares también, el tengacerol, por ejemplo, ¿no? Miren, las molestias o dolor abdominal, la diarrea, desempeños diarreicos o estreñimiento crónicos en ocasiones alternados. También les va a producir también una sensación de plenitud. O sea, son síntomas de alarma, ¿eh? ¿Cuáles? Pues la pérdida de peso, el inicio de síntomas después de los 50 años, una historia familiar de cáncer de colon o colitis ulcerosa. También va a presentar seguramente fiebre, un sangrado rectal, síntomas de predominio nocturno, una historia personal de pólipos de colon, que es un aviso para resolver esto. Mire, otro trastorno es el colon también, con el colon, que se llama poliposis adenomatosa familiar.
es muy importante, ¿eh? Poliposis adenomatosa familiar. Esta es una enfermedad hereditaria infrecuente, ¿ok? No tiene mucha frecuencia, que se incluye entre los síntomas del poliposis intestinal. Se caracteriza, por ejemplo, por la aparición de gran número, o sea, más de 100 en la forma así clásica, de pólipos del tipo adenomatoso, o sea, tumores benignos, por supuesto, en el colon y recto a partir de los, no sé, 20 o 30 años. Esos pólipos tienen una gran probabilidad de malignizarse a partir de los 30 años, de hacerse malignos, por ejemplo, y transformarse en cáncer de colon. Lo que hay que hacer, por ejemplo, hay que hacer una rectografía o sangrado rectal. O sea, es lo que se va a presentar. Una anemia también, como síntomas. Otros no específicos, por ejemplo, cambios en los hábitos intestinales, por ejemplo, estreñimiento o diarrea, dolores abdominales o masas abdominales palpables, que se puedan palpar. Miren, los tipos de procedimientos quirúrgicos, o sea, la proctiocolectomía total con ileostomía final de Bruck o ileostomía continente, la bolsa de Koch, la colectomía abdominal total con anastomosis, exactamente, ileorectal también, la proctecolectomía restauradora con anatomosis ileorectal. Otra cosa es por ejemplo, se puede hacer la proctecolectomía restauradora con anastomosis o anal con bolsa ileal, con o sin iliostomía temporal. Miren, por ejemplo, la colectomía previene, por ejemplo, el cáncer colorectal, pero mantiene el riesgo de neoplasias en otras localizaciones, por ejemplo, en el tubo digestivo, en particular, la zona adyacente de la ampolla de Bater, o también en el estómago. Por ejemplo, miren, otro trastorno como es un colon que tiene colitis isquémica. Cuando el colon tiene colitis isquémica, es una enfermedad del aparato digestivo que afecta al colon y se produce porque esa porción del intestino recibe de forma transitoria un aporte no sé, de sangre insuficiente, o sea, una isquemia, que les va a producir algo. O sea, ¿qué síntomas van a tener? Un dolor abdominal y hemorragia rectal, dolor abdominal de, no sé, un 78%, una hemorragia rectal o rectorragia un 62%, una diarrea, no sé, en un 38%, sobre todo una fiebre mayor de 38 grados centígrados. ¿Qué se debe administrar el médico? Administración de fluidos intravenosos para evitar la deshidratación. También debe establecer una dieta absoluta, ¿verdad? Una colocación de sonda nasogástrica, nasogástrica y una administración de qué? Pues, de antibióticos, digo, para contrarrestar todo este problema que se tiene. Bueno, miren, otro trastorno que es, por ejemplo, el colon recto y coloportología, o sea, la coloproctología del colon recto y el ano. Bueno, es la especialidad de la medicina derivada, por ejemplo, de la cirugía general, que brinda diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, o sea, de las enfermedades de colon recto y ano. Los síntomas, por ejemplo, son, no sé, la incontinencia fecal y estreñimiento, hemorroides o enfermedad hemorroidal, una fisura anal, abscesos, fístulas o infecciones anorrectales, no sé, dermatosis perianales, prolapso y úlcera rectal, por ejemplo. También tumores de colon recto y ano, lesiones rectoanales. ¿Por qué? No sé, por radioterapias también. Enfermedades, por ejemplo, del apéndice secal, endometriosis colorectal también.
Otra cosa, como detonante, son los divertículos del colon. O sea, también puede tener, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal, no sé, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o colitis indeterminada también. También se puede presentar en la angiodisplasias del colon, los pólipos del colon y recto. También el cáncer de colon, recto y ano, vólvulo, rectocele, por ejemplo, ¿no? Por favor, el médico que haga un buen análisis de esto para determinar cuál es la opción curación del enfermo. Por ejemplo, hay otro trastorno que se llama cuando el colon está con disentería. Disentería. El colon tiene disentería. Mire, es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente del colon. O sea, que produce, por ejemplo, diarrea grave que contiene moco o la sangre en las heces. Miren, esto es una infección bacteriana o de protozoos y la infección de parásitos, pero también puede ser causada por un irritante químico o una infección viral. Las dos causas más frecuentes son, por ejemplo, la infección de un bacilo del grupo Shigella y la infestación de una ameba histolítica, de la amiba, la amiba histolítica. Entre ameba también. ¿Qué va a producir esto? ¿Cuáles son los síntomas? Pues la fiebre se presenta, por ejemplo, justamente alcanzando, por ejemplo, los 40 grados. Una mialgia, astenia, diarrea acuosa con cólicos, un sangrado, cuando hay sangrado es un dato muy predominante. También, por ejemplo, moco, pus, tenesco, dolor de cabeza, por ejemplo, el dolor abdominal, inclusive los vómitos también. Mire, un pólipo de colon es una tumoración o protuberancia circunscrita, visible macroscópicamente, que se proyecta, por ejemplo, en la superficie de una mucosa. ¿De acuerdo? La mayoría de cánceres colorectales proceden de un adenoma, básicamente, previamente benigno y posiblemente pues, se convirtió en maligno. Los adenomas son los tumores benignos más frecuentes del intestino. La mayoría de ellos localizados, por ejemplo, en el colon y en el recto. La mayoría de los pólipos de colon son básicamente asintomáticos y se descubren de forma casual durante una exploración indicada por otro motivo también. Algunos adenomas pueden, por ejemplo, sangrar también. Si son grandes y periculados, por ejemplo, pueden provocar dolor, eso sí, y alteraciones de la motilidad con diarrea, básicamente. El adenoma vertiginoso puede producir gran cantidad de moco, que es eliminado en forma de falsa diarrea. La prevención y detección precoz del cáncer colorectal, que es lo delicado, es posible. ¿Para qué? Pues debido a que la mayoría de los tumores de colon se forman a partir de pólipos adenomatosos. Vamos a terminar este capítulo en este momento, con todos los problemas que tiene el sistema digestivo. Vamos a continuar después también con este sistema digestivo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, que estén muy bien, como siempre, en toda su familia. Muy amable, gracias por atenderme.